Estamos considerando la pregunta ¿qué es la Biblia? Y dentro de esa gran pregunta, una pregunta también muy importante que es cómo se escribió. Inevitablemente ambas preguntas desembocan en la pregunta por la inspiración, es decir, por la procedencia sobrenatural, divina de las escrituras. La Biblia, de muchas maneras, en diversos textos, reclama para sí su origen divino. Reclama para sí su origen divino asumiendo que es un libro plenamente humano, es un libro fraguado en la historia humana, en la historia de un pueblo que sigue a Dios y trata de discernir su palabra en medio de los acontecimientos de su propia existencia. Pero una y otra vez la Biblia asume que esa palabra que se hace texto es una palabra que proviene de Dios. Recordábamos en un video anterior aquel texto maravilloso del prólogo de la carta a los Hebreos, donde se nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Es como si Dios sostuviera una larga conversación con su pueblo, una conversación que va creciendo en riqueza, en profundidad, y tiene su corolario, su punto de llegada, su punto máximo, su clímax en la persona de Jesús. Ahora bien, cuando hablamos que la Biblia es palabra de Dios, aparece por supuesto la pregunta sobre cómo se produjo esa inspiración, esa comunicación divina hacia los seres humanos para que éstos pudieran volcar en un texto esa verdad sobrenatural. Hay dos textos muy importantes en el Nuevo Testamento que nos hablan de este tema y de este proceso, digamos, ¿no? De traducir las palabras divinas al lenguaje humano y convertirlas en texto. Pero de los dos que vamos a mencionar, solo uno utiliza en el idioma original la palabra inspiración, que sería la palabra técnica, digamos. Este texto es 2 de Timoteo 3:16. Allí se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y menciona una serie de bendiciones, una serie de obras que esa palabra realiza en la vida humana. Pero nos queremos detener en la primera palabra que utiliza el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra que se usa allí en el griego es theunestos, que literalmente sería soplada por Dios. Es una palabra que proviene del aliento divino. No hay duda que acá hay ecos, fuertes ecos, de Génesis 2, cuando Dios sopla en la boca del primer ser humano el aliento de vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Esa comunicación de vida, esa comunicación de la vida divina, aparece aquí otra vez, ahora reflejada en la palabra que se revela. Es decir, la escritura, las escrituras han sido sopladas por Dios. Y esa palabra ha sido traducida en general en las Biblias castellanas por inspirada. El otro texto que podemos traer aquí a colación es 2 de Pedro 1:21, que dice: ninguna palabra profética vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados
por el Espíritu para traer esa palabra. Lo interesante en ese texto es que el término que se utiliza no es el mismo que en Timoteo. De hecho, no es la palabra soplar o inspirar, sino que es una palabra que significa traer, acarrear, empujar. También se la puede utilizar para hablar del trabajo de parto. Es decir, que aquí se nos está hablando de otra imagen. Ya no es la imagen de soplar, no es la imagen de inspirar boca a boca, sino la imagen de empujar algo, traerlo. Se enfatiza entonces más bien en este texto la voluntad divina, es decir, no ha sido la iniciativa humana la que trajo la palabra, la que transmitió la palabra, la que generó la palabra, sino que la primera iniciativa es una iniciativa divina. La palabra no fue traída por voluntad humana, sino que fue traída, empujada, parida por la voluntad divina. Estos son los dos textos más explícitos que tenemos sobre el proceso inspiracional o revelatorio. Si ustedes prestan atención a cualquiera de estos dos textos, una cosa que salta a la vista es que ninguno de los dos se explaya sobre el cómo de este proceso. Cuando decimos inspiración, no estamos refiriéndonos a un método, no estamos refiriéndonos a un modo. A veces se ha confundido inspiración con un dictado, como si Dios le hubiera dado a los escritores bíblicos palabra por palabra lo que tenían que escribir. De hecho, algunas corrientes teológicas siguen sosteniendo este concepto. Pero como vimos en videos anteriores, al considerar cómo se escribió la Biblia, por ejemplo, el prólogo de Lucas, por ejemplo, el libro de Jeremías, allí notábamos que en realidad el proceso de escritura se parece más al proceso de escritura que cualquiera de nosotros podemos experimentar. No es que el proceso de escritura tuvo algún grado de sobrenaturalidad, sino que ese proceso de escritura estuvo dirigido por Dios, inspirado por Dios, de una manera tan directa, de una manera tan explícita, de una manera tan frontal y tan voluntaria, que esa palabra que emergió de ese proceso en particular fue una palabra inspirada, fue una palabra que venía directamente de Dios y que los autores bíblicos volcaron en textos que luego una comunidad reconoció como texto inspirado. En este sentido, en este último sentido en el que vamos a enfatizar una y otra vez, el texto de Pedro es muy iluminador, porque allí Pedro hace énfasis de que la Biblia no es un texto de interpretación privada. Así empieza, de hecho, ese texto. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a desembocar en un tema de la inspiración que esperamos desarrollar mejor en un siguiente video, que tiene que ver con considerar la inspiración como un proceso global, holístico y no meramente mecánico. Es decir, hay que considerar la inspiración no como el momento nada más en el que Dios comunica su palabra a un escritor y éste lo vuelca en un texto, sino en un proceso en el cual Dios está inspirando a todo un pueblo a recibir esa palabra por medio de un autor inspirado, como dijimos en los videos anteriores. Antes que eso, un predicador
inspirado, unos acontecimientos que fueron inspirados, una voz que apareció en un acontecimiento inspirado, luego un autor inspirado para volcar esas ideas en un texto, y un pueblo que estaba también inspirado para recibir esa palabra. Es decir, que la palabra es traída por Dios, es inspirada por Dios en un contexto mayor, en un contexto amplio, donde Dios está tratando de hablarle a un pueblo a su situación específica y a su necesidad específica, pero también ya preparando una proyección mayor de esa palabra para que en generaciones posteriores esa palabra sea reconocida como una palabra para los tiempos. Debemos considerar entonces la inspiración un proceso global, holístico, donde el autor es un sujeto más de una serie de sujetos individuales y colectivos que forman parte de esta comunicación de Dios. Una comunicación de Dios que empezó con los autores bíblicos, pero que a través de los textos que ellos nos dejaron se extiende en el tiempo y llega hasta nosotros. De manera que vos y yo también somos protagonistas de ese proceso inspiracional, porque cuando nos acercamos a las Escrituras y éstas nos desafían y nos hablan, otra vez el Espíritu se hace presente, el Espíritu que generó el texto, que trajo el texto, se hace presente en nuestras vidas para que nosotros también seamos receptores, lúcidos, atentos y sobre todo obedientes.